siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí. Te adoramos a ti, Rey de Gloria. Estamos disfrutando de la presencia del Señor. Amén. Que Dios bendiga mucho al tío Misiano. Amén. Que lo tenemos allí como un campeón, ¿Verdad? dando la talla. Que Dios bendiga este matrimonio juntamente con sus hijos y todos sus nietos en el nombre del Señor. Bueno, ¿qué les parece si me permiten compartir una palabrica con todos ustedes? Vengo con ilusión de compartir la palabra del Señor, porque la ilusión es buena, Es un mensaje, hermano, sencillo, pero es un tema que es vital para nuestras iglesias. Así que sin más preámbulos, todo aquel que tenga Biblia me puede acompañar al libro de los Salmos, capítulo 133, y dice así la preciosa palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Le podemos brindar un aplauso al Señor en esta tarde. Podemos tomar asiento. Precioso salmo, ¿verdad? Que todos los que estamos en este lugar lo conocemos de sobra. Este salmo, hermanos, según algunos teólogos, fue escrito por el rey David en el momento de su coronación como rey de Israel. En el momento que se sienta en el trono, le posan la corona en su cabeza. Es inspirado por el Espíritu Santo para escribir este precioso salmo. ¿Para qué? Para darle un toque de atención a las 12 tribus de Israel, para que vean verdaderamente la importancia, la magnitud, la envergadura que tiene verdaderamente vivir una vida en unidad y vivir una vida en armonía. Cuando David, hermanos, es inspirado por el Espíritu Santo, escribe este salmo para que sean conscientes que verdaderamente vivir una vida en unidad es vivir una vida de éxito. Es vivir una vida plena en el Señor. Gloria al nombre del Señor. Por eso, hermanos, no tenemos que tener la unidad como algo secundario. Es imprescindible en medio de la congregación de los santos. Pero no solamente se queda aquí el rey David, sino que pone dos ejemplos ilustrativos, lo que viene a ser dos símiles. Y uno de ellos dice que compara la unidad y la armonía, la compara al aceite que es rociado por la cabeza del sacerdote Aarón. Es decir, compara, lo pone en tal estima, en tal podio, vivir una vida en unidad y en armonía, que lo compara con el aceite que es rociado por la cabeza del sacerdote Aarón. El aceite en el Antiguo Testamento se utilizaba, hermanos, para ungir al sacerdote, al profeta o al rey. Se utilizaba este aceite, hermanos, y era la representación identificativa para ver que verdaderamente este rey o el sacerdote o el profeta estaba capacitado por el Espíritu Santo para la función a desempeñar. Por lo tanto, hermanos, el rey David hace esta comparación. Pero saben, esto es en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, la iglesia de Cristo, la iglesia que hemos sido comprados con la sangre redimida por el Cordero Santo de Dios, no hace falta que venga a nadie a ungirnos con un aceite material, sino que nos enseña el apóstol Juan. En 2 de Juan 2:20 dice la palabra: vosotros, es decir, la iglesia de Cristo, es decir, la iglesia de las brevas, no necesitamos que nadie venga a ungirnos con un aceite material, sino que vosotros, iglesia de las brevas, tenéis la unción del Santo. Bendecido sea el nombre del Señor. No necesitamos que nadie nos unja con un aceite material. Tienes la unción del Santo.
Tenemos la unción del Santo. Bendecido sea el nombre del Señor. Y no solamente esto, sino que nos enseña la palabra que somos templos del Espíritu Santo. Estamos sellados por el Espíritu Santo. Pero noten, aunque tenemos la unción del Santo y somos templos del Espíritu Santo, pero podemos vivir una vida vacía del Espíritu Santo o vivir una vida llena del Espíritu Santo. Eso depende de nosotros. Depende de la calidad cristiana, depende de nuestra actitud diaria, depende, hermanos, del sacrificio que le hagamos cada día al Señor en el camino del Evangelio. Tienes la unción del Santo, has nacido de nuevo, la sangre de Cristo te ha redimido, te ha limpiado, te ha justificado, ¿verdad? Pero el hecho de que tu vida esté plena, saturada del Espíritu Santo, depende de ti, no depende de los demás. Gloria al nombre del Señor. Y yo quiero en esta tarde ser lleno y saturado del Espíritu Santo. Bendecido sea el nombre del Señor. Y miren, para ser lleno del Espíritu Santo en esta tarde me gustaría abrir un par de ramas para ver verdaderamente cómo se puede vivir una vida llena del Espíritu Santo. Uno de los objetivos principales de una vida, de unos elementos principales, es la obediencia. La obediencia, hermanos, por obediencia estamos aquí. Por obediencia nos privamos de pecar. Por obediencia nuestro Cristo se dio en la cruz del Calvario y derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. Por obediencia, hermanos, venimos a la iglesia. Por obediencia pedimos perdón a alguien que nos ofendió. Por obediencia, hermanos, estamos aquí alabando y glorificando el nombre del Señor. Miren, en cierta ocasión dice la palabra del Señor que sale Jehová Dios al encuentro de Josué y cae sobre los hombros de Josué la responsabilidad de tener que adentrarse a Jericó. Jericó estaba sitiada y las murallas estaban fortificadas, y Jehová el Señor sale al encuentro de Josué y le dice: mira, Josué, te voy a dar la victoria en contra de los de Jericó. Jericó va a caer rendida a tus pies. Vas a conquistar Jericó. Pero una cosa te demando, Josué. Hay una condición. Hay una promesa de parte de Dios, pero hay una condición. Porque hay promesas condicionales y hay promesas incondicionales. Las promesas incondicionales, hermanos, pase el tiempo que pase, tranquilo, el Señor es inmutable, y aunque pase mucho tiempo, lo que Dios promete lo cumple. El Señor es un caballero, lo que Dios promete lo cumple. En Él no hay sombra de variación, en Él no le varía el tiempo. Él es igual ayer, hoy y por los siglos. Que bendito sea su nombre para siempre. Pero el hombre sí que variamos según las circunstancias. Un día nos levantamos con el pie derecho y tenemos una sonrisa en los labios, pero al día siguiente el cielo está gris, nos levantamos con el pie izquierdo y ya no nos despertamos igual. Un día le doy un abrazo a mi hermano Nenillo, le digo cuánto le quiero, pero otro día le doy la espalda y no le presto mi ayuda. Así es el hombre, pero menos mal que Dios no es como el hombre. Dios es inmutable y lo que promete lo cumple. Te doy mi palabra que si Dios te promete algo, lo cumplirá en el nombre de Jesús. Pero hay promesas condicionales, hermanos, que van dentro de una condición. Aquí vemos como a Josué le prometió algo, pero bajo el concepto y unos preceptos de una condición. Porque todos los que estamos aquí, cada uno de nosotros, estoy seguro que hemos recibido promesas de parte de Dios. Pero hay que examinar y saber verdaderamente si son condicionales. Porque parece que pasa el tiempo y no vemos la promesa cumplida y no la podemos abrazar y creemos, hermanos, que Dios se ha olvidado de esa promesa, pero que va, tenemos que examinarnos y ver verdaderamente si necesitamos cumplir con la obediencia de la condición que Dios te puso. Igual Dios te prometió algo, pero Dios te exige por medio de su palabra que te arranques del corazón aquello que a Dios no le agrada. ¿Qué sé yo, hermanos? Hay promesas que Dios te promete, pero están bajo una condición. Gloria al nombre del Señor. Amén. Por eso, hermanos, digo yo en esta tarde que tenemos que obedecer su palabra. Obedecer su palabra para siempre. Aunque cueste, hermanos, tenemos que obedecer su bendita y gloriosa palabra. Gloria al nombre del Señor.
Yo digo en esta tarde, ¿quieres ver tu petición cumplida? ¿Quieres abrazar tus promesas? Sé obediente en el nombre del Señor. La obediencia, hermanos, miren, la obediencia no es un fruto en sí. La obediencia no es el amor. La obediencia no es la mansedumbre ni la templanza, sino la obediencia nace del carácter cristiano. Cada día que va pasando vas aprendiendo obediencia. Por lo tanto, hermanos, necesitamos obedecer en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen un poderoso aleluya? Poderoso gloria a Dios. Y ahora cae sobre los hombros de la responsabilidad de Josué de tener que organizar el pueblo. No era tarea fácil, iglesia. Toma al pueblo, toma a los 7 sacerdotes con las 7 bocinas de cuerno de carnero, toma a los soldados armados y los pone por delante de los sacerdotes, y cada uno tenía una función a desempeñar dentro del pueblo, pero todos conocían a lo que Dios les había llamado, a la obediencia de la voz del líder Josué. Por mandato de Dios, cada uno conocía su labor dentro del pueblo. Los 7 sacerdotes con las 7 bocinas de cuerno de carnero, los soldados armados delante de los sacerdotes, y justamente detrás de los sacerdotes iba el arca del pacto. El arca del pacto a cuestas de los sumos sacerdotes, y a donde iba el arca del pacto, el pueblo de Israel obtenía la victoria. A donde iba el arca de la presencia, el pueblo de Israel obtenía la victoria. ¿Saben por qué? Porque la presencia de Jehová estaba en medio del pueblo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hay quienes dicen, cuando predican o que canten una alabanza, Señor, que cuando cante, que descienda tu gloria, o que cuando predique, que descienda tu gloria. Pero ¿qué va? Nosotros no tenemos que venir aquí vacíos para cantar una alabanza y que Dios derrame de su gloria, sino todo lo contrario. Nosotros tenemos que ser los transportadores de su gloria y de su presencia. Bendecido sea su nombre para siempre. Nosotros no tenemos que venir aquí vacíos, Señor, lléname, úsame. No, yo tengo que venir de mi casa con la gloria y ser transportadores como los sumos sacerdotes con el arca del pacto. Donde iban, obtenían la victoria. Bendecido sea el nombre del Señor. Y justamente detrás del arca del pacto están los retaguardias. Los retaguardias, hermanos, estaban a la intemperie. Si un pueblo contrario a los de Israel venía y les atacaba, el primero que caía, ¿saben quién era? Los retaguardias. Pero a ellos no les importaba. Ponían su vida por custodiar el arca. Ponían su vida, hermanos, para que nadie ni nada pudiera hacer daño al arca del pacto. Gloria al nombre del Señor. Los retaguardias custodiaban con su propia vida. Es cierto que no eran sacerdotes, es cierto que no eran los soldados los que se ponían por delante de los sacerdotes con la bocina del cuerno de carnero, pero con su vida, hermanos, ponían su vida por el arca del pacto. Gloria al nombre del Señor. Necesitamos hombres y mujeres dentro de las iglesias como estos hombres, los retaguardias, que no tengan nombre, que quizá no sean pastores, que quizá nunca lleguen a ser candidatos, pero que con su vida, hermanos, que pongan su vida por el evangelio, que se sienten en el cuarto oscuro del anonimato, que quizá nunca su nombre saldrá reflejado en ningún lugar, ni las doncellas corearán su nombre cuando cante alabanzas y cuando toque el arpa, pero que con su vida y su testimonio sea capaz de poner su vida por el evangelio. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Porque hay quienes, hermanos, tiran la toalla enseguida, lo dejan todo y dejan a la intemperie el evangelio y sus iglesias. Dejan sus iglesias y se marchan. Pero qué va, hermanos, lucha por tu iglesia, lucha por lo tuyo. Lo que es tuyo, que nadie te lo quite. Lo que es tuyo, que nadie te lo toque. Defiende tu iglesia con tu propia vida. Y nosotros, metafóricamente hablando, defiende tu iglesia, defiende lo que Dios te dio. A lo mejor no eres un sacerdote que lleva el arca del pacto, a lo mejor no eres un soldado armado, pero eres un retaguardia. Rafa, Dios te llamó para que guardes tu iglesia.
Dios te llamó, Pepe, para que guardes tu iglesia. Necesitamos hombres y mujeres que defiendan el evangelio en el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Cada uno conocía su lugar a desempeñar. Los retaguardias no querían el lugar que ocupaban los sacerdotes, y los sacerdotes querían ocupar el lugar que ocupaban los soldados, sino que cada uno conocía a lo que Dios le había llamado, en perfecta obediencia, en unidad, conociendo cada uno su lugar a desempeñar. Es que necesitamos, hermanos, saber, conocer a lo que Dios nos llamó. Gloria al nombre del Señor. Y en perfecta unidad, hermanos, y en perfecto orden, dice la palabra, que se acercaron, y a la obediencia y a la voz del líder Josué, en orden. Porque, hermanos, déjame decirte en esta tarde, Dios es orden. Dios es orden. Dios no puede habitar en el desorden. Va en contra de su naturaleza. El desorden, hermanos, en el desorden no habita Dios. Hay quienes quieren abrazar bendiciones en las iglesias. Hay quienes, hermanos, quieren ser llenos del Espíritu Santo. Pero Dios no habita en el desorden. Dios es orden. Por lo tanto, hermanos míos, quieres bendición, quieres vida eterna, quieres que tu vida sea fructífera en el amor del Señor. Vive una vida en orden, en el nombre del Señor. Miren, en cierta ocasión dice la palabra del Señor que Jehová Dios crea los cielos y la tierra. Noten la prioridad. Dice la Biblia que crea la tierra y al crearla la ordena, y después de ordenarla planta todo lo que vemos hoy. Primeramente crea, ordena y planta, porque nunca Dios podrá bendecir una vida si está en desorden. Primero se ordena y después bendice. Primero ordena y después se bendice. Y qué lástima que en medio de las iglesias, hermanos, quieren trabajar todo al revés, todo lo contrario. Quieren bendición y viviendo en desorden. Pero ¿qué va? Hermanos, ordénate y luego serás bendecido. Ordénate y serás bendecido en el nombre del Señor. Necesitamos vivir una vida en orden. Gloria al nombre del Señor. ¿Se acuerdan de Moisés? Ve la zarza que arde y no se consume, y se acerca para ver esta grande visión, y le dice el Señor: detente, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando santo es. No se puede pisar, hermanos, lugar santo con zapato sucio. Primeramente tenemos que vivir en santidad y luego trabajar en la viña del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Necesitamos vivir una vida ordenada en el Evangelio, en el nombre del Señor. Y cuando están todos unidos, en perfecta unidad, conociendo cada uno su lugar a desempeñar, dice la Biblia, todos unidos, a la voz del líder Josué, dan la última vuelta, y en la séptima vuelta, no sé qué grito de guerra sería, hermanos, pero todos en perfecta unidad, obediencia y orden, y gritaron, hermanos, y las murallas de Jericó fortificadas cayeron a tierra, y pudieron obtener victoria, y adentraron en Jericó, y Jericó fue conquistada por el pueblo de Israel. ¿Saben por qué? Porque hubo un pueblo unido, un pueblo obediente y un pueblo ordenado en el nombre del Señor. Te pregunto, ¿quieres bendición? ¿Quieres conquistar terrenos? ¿Quieres que la iglesia sea llena del Espíritu Santo? Vive una vida en unidad. Gloria al nombre del Señor. La unidad es imprescindible. Se ha dado cuenta, hermanos. Cada uno tenía una función diferente dentro del pueblo. De la misma forma que cada uno que estamos en este lugar tenemos una función diferente en el cuerpo de Cristo. Pero todos, hermanos, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Independientemente de qué miembro seas, da igual. Si eres un siervo, si eres ministerio, si estás en las aguas, si estás en el coro, todos pertenecemos al cuerpo místico de Jesucristo y todos nos necesitamos. Gloria al nombre del Señor, porque una iglesia unida jamás será vencida. Una iglesia unida jamás será vencida. Un ejército, hermanos, que no está unido está condenado al fracaso, pero un ejército que está completamente unido, que se apoyan los unos a los otros, ese ejército saldrá victorioso en el nombre del Señor. Bendecido sea el nombre del Señor.
necesitamos estar unidos. Unidos. Por eso el rey David, hermanos, el rey David les dijo esto. En otras palabras, aunque yo sea el rey y esté sentado en el trono con mi corona, si vosotros no vivís en unidad, si no vivís en armonía, esto va a fracasar. Gloria al nombre del Señor. Por eso, hermanos, te quiero decir en esta tarde que vivas en unidad, que vivas apoyando a tu pastor. Tu pastor hoy día está sentado en el trono como el rey David, pero si ustedes no ponen de su parte, si ustedes no le ayudan, si ustedes no trabajan, si ustedes no obedecen, si ustedes no viven en perfecta unidad y armonía, gloria al nombre del Señor, el pastor podrá hacer poco. Pero si hay una iglesia de las brevas, si hay una iglesia unida, hay una iglesia ferviente, en un mismo pensar, en un mismo sentir, gloria al nombre del Señor, las murallas de Jericó caerán a tus pies en el nombre del Señor. Necesitamos unión, hermanos. La unión es imprescindible para la llenura del Espíritu Santo. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? ¿Quieres conquistar? Vive una vida en unidad en el nombre del Señor. ¿Se dan cuenta? Cuando hay un ejército o hay un pueblo unido, hay victoria, porque hay comprensión entre ellos. Pero miren qué diferente cuando hay una iglesia desunida, una iglesia desordenada, que vive en discordia, como la iglesia de Corinto, una iglesia preciosa, una iglesia grande, una iglesia con los 9 dones, una iglesia, hermanos, preciosa, de verdad. Pero tiene que venir el apóstol Pablo exhortándoles y les dice: me he enterado por los de Cloé. Le dice: me he enterado por los de Cloé, que hay división entre vosotros. Unos dicen que son de Pablo, otros de Cefas y otros de Cristo. Le dice: me he enterado por los de Cloé. Y me llama la atención, porque Cloé denuncia el pecado. Pero no solo eso, sino que da la cara. Gloria al nombre del Señor. Y déjame en esta tarde, ¿vale? Necesitamos denunciar el pecado y dar la cara por ello. Porque si se denuncia el pecado pero ocultas tu identidad, eso no es denuncia, eso es acoso. Pero necesitamos denunciar el pecado. ¿Para qué? Para que el pecado salga a la luz y reine la santidad en medio de la iglesia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. No tenemos que acusarnos los unos a los otros. Ya hay un acusador, que es el diablo, que el Señor lo reprenda. Si hay un dedo que nos puede apuntar, ese es el dedo de Dios. Pero déjame decirte en esta tarde algo. El dedo de Dios no está para acusarte, el dedo de Dios no está para condenarte, sino que el dedo de Dios está para restaurarte. El dedo de Dios está para bendecirte. El dedo de Dios está para bendecir tu matrimonio, para bendecir tu casa. Que bendito sea el nombre del Señor. Si hay un dedo que te apunte, que sea el dedo de Dios. Gloria al nombre del Señor. Me he enterado por los de Cloé. Lo publica. Que hay división entre vosotros. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta cuando una iglesia vive en desorden, vive desunida? Es una iglesia condenada al fracaso. Aunque sea grande, aunque tenga un templo precioso, aunque tenga unos coros maravillosos, aunque tengan dones en medio de la iglesia, pero si es una iglesia desunida, está condenada al fracaso. Y digo en esta tarde, y me ayudan, ¿vale? Que Jehová Dios reprenda la desunidad, que Jehová Dios reprenda la discordia, que Jehová Dios reprenda, hermanos míos, la desunidad en el nombre del Señor, y que venga Cristo implantando en medio de su iglesia de las brevas amor, unidad, gozo, paz, y que sea la iglesia de las brevas como el deseo que nació en el corazón de Jesús en la oración sacerdotal, que alzando sus ojos al cielo dijo: Padre, que sean uno, como tú y yo, uno somos. La iglesia de las brevas debe ser como el deseo que nació en el corazón de Jesús. Sed uno, como tú y yo uno somos. Gloria al nombre del Señor. ¿Ustedes creen que merece la pena vivir en unidad? Vamos a ayudarnos los unos a los otros, cada uno ocupando el lugar a lo que Dios nos ha llamado, en el nombre del Señor. De ayudar al pastor, ¿vale? David no podía hacerlo solo. David necesitaba la ayuda del pueblo de Israel. Gloria al nombre del Señor. ¿Quieren que esta iglesia sea saturada de las bendiciones del cielo? ¿Quieren o no?
quieren las pruebas que salgan bendecidos, quieren bendición y vida eterna. ¿Sabe dónde envía bendición y vida eterna? En una iglesia unida, en una iglesia, hermanos, obediente, en una iglesia ordenada, dice la palabra, y allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde? En una iglesia unida. Que bendito sea el nombre del Señor. Solamente el Señor envía bendición y vida eterna en aquellos que viven en unidad y en armonía. En el nombre del Señor. Aleluya. Así que la conclusión, hermanos, vivamos en perfecta unidad, conociendo cada uno nuestra labor en la iglesia, obedientes a la voz del Padre, viviendo en orden, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. En el nombre del Señor. Le damos un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Que Dios te bendiga mucho.